Muchas gracias, estimado profesor Alipio. Qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. Pues sean bienvenidos y bienvenidas a esta siguiente sesión presencial del Diplomado en Derechos Humanos, en este caso en la mención de acceso a la justicia. La verdad que esto lo conversábamos hace unos minutos con el profesor Alipio, es un espacio pues de diálogo, de aprendizaje, pero siempre de manera colectiva. Y yo creo que esa es una de las fortalezas muy significativas que ha tenido este programa, el poder tomar en cuenta no solo la parte pues teórica, digamos, ¿verdad? O de manera estricta, que es lo que nos puede decir una doctrina acerca de los derechos humanos, sino el poder tener ese intercambio, esa interrelación entre los diferentes actores desde su territorio, desde su área de incidencia. Creo que eso es fundamental. Así que, pues, para dar inicio a esta sesión que hemos programado el día de hoy, pues, sean nuevamente bienvenidos. Nos alegra muchísimo el poder contar con su presencia. Naturalmente, pues sabemos que por el tema de horario, algunos compañeros pues van a tener la oportunidad de revisar esta grabación, así que pues desde ya les dejamos también ahí un cordial saludo a quienes nos van a ver en la grabación de la presente sesión. Pues rápidamente me permito presentarme. Mi nombre es Javier Calderón Guzmán. Soy abogado y notario de la República de Guatemala, en particular egresado de la Universidad Rafael Andívar. Y pues desde mi área de formación disciplinar he tenido la grata oportunidad de enfocar mucho mi trabajo en el área de derechos humanos. Recientemente tuve la oportunidad de tener pues unos estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Mendoza, en particular desde la perspectiva del derecho internacional, y también pues he tenido la oportunidad de trabajar el área de derechos humanos, tanto acá en Guatemala como en litigio estratégico en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de pues donde diario aprendemos. Así que pues para darles una brevísima introducción de mi CV. Y el motivo por el cual pues estoy acá con ustedes el día de hoy, pues básicamente es para entablar ese diálogo en torno a el tema del curso que nos propone el programa del Diplomado en Derechos Humanos. Pues aprovechando que son dos los participantes, si ustedes así lo desean, pueden tomar el micrófono unos segunditos. Yo sé que seguramente ustedes ya hicieron el ejercicio en otras sesiones y ya se conocerán, pero pues mi persona es la primera vez que tiene el gusto de compartir con ustedes, y cuando les leo, ya sea en los foros o en los trabajos, pues a mí a título personal me gusta siempre pues ponerle rostro, ¿no? A quién estoy leyendo o con quién estamos conversando en el foro, y este espacio pues es de vital importancia para ello. Así que si así lo desean, pues pueden tomar unos segundos para compartirme por favor su nombre, de dónde están conectados, en qué país están conectados, y si nos pueden compartir rápidamente un poco de su área de experiencia, pues se los agradecería muchísimo. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí, Muchas gracias, María. un gusto verles. Pues mi nombre es María Lorena Igualmente. Díaz Arti, soy de Guatemala, Quetzaltenango. Ya cerré pensum de Derecho, estoy estudiando para mi privado y cerré pensum de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Eh, Solamente mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, María. Qué gusto saludarla por acá. Bienvenida. Igualmente. Muchas gracias. Adelante, por favor, David. Hola, buenas tardes. Yo soy David Jiménez. Pues soy actualmente parte de un colectivo que se llama Geografías Comunitarias y también como profesor investigador en la Universidad Iberoamericana Puebla, México. Y pues estamos trabajando el tema de personas defensoras de derechos humanos ambientales, eh, de la tierra y el territorio, y específicamente pues el tema de las violencias, agresiones, con un trabajo pues desde Panamá hasta México para precisamente pues visibilizar esta situación tremenda de pues de violencia hacia estas personas. Mucho gusto. Perfecto. Mucho gusto, David. Bienvenido. Pues bien, qué gusto saludarles, y pues para iniciar les voy a compartir acá rápidamente mi pantalla, y creo que ahí ya la.
Ya la tenemos. Muy bien. Bien, pues el día de hoy pues vamos a trabajar la primera sesión presencial de esta materia que está titulada como Diseño de Estrategias de Protección y Defensa Integrales de Derechos Humanos. Fíjense que la verdad a mí el nombre de esta materia desde que lo leí me encantó porque es en mucho muy retador, ¿verdad? Imagínense ustedes, diseño de estrategias de protección de los derechos humanos, es decir, ¿cómo vamos a llevar finalmente a la parte práctica todos estos elementos que ustedes han tenido a bien ir conociendo desde que iniciaron este diplomado hace ya algunos meses? Y básicamente el día de hoy vamos a abordar las primeras dos unidades del curso en cuanto al tema de sentencias estructurales y técnicas de documentación de violaciones de derechos humanos. En esa parte nos vamos a centrar. Y es que fíjense ustedes que cuando hablamos de este diseño de estrategias de protección y cómo vamos o cómo pretendemos crear una defensa integral de los derechos humanos, estamos claros que tenemos que partir, o la propuesta que hace acá el diplomado es partir del estudio de sentencias estructurales y también de cómo se van documentando las diferentes violaciones a derechos humanos en algunas ocasiones, claro, ¿verdad? Porque estamos o tenemos también la referencia que no en todos los casos se ha realizado una debida documentación, ¿verdad? Y un debido seguimiento en el custodia o lo que corresponda a graves violaciones de derechos humanos y que como consecuencia de ello, pues tenemos, pues lamentablemente temas de impunidad e índices también muy alarmantes de cobertura por parte del Estado en materia de protección de los derechos fundamentales y no digamos aplicabilidad directa. Entonces, la propuesta que les traigo el día de hoy es que vamos a repasar de manera muy puntual los elementos que más destacamos de este tema. Posteriormente, les voy a compartir un caso práctico porque la idea es llevarlo y que lo veamos realmente cómo se aplica en la práctica y para ir en la segunda fase de nuestra sesión, pues que puedan ustedes ir identificando también alguna sentencia estructural de su país para poder ir trabajando sobre eso y ya tener pues el cierre de nuestra actividad. Bien, entonces, cuando hablamos de sentencias estructurales, ¿cuál es el objetivo final de esta sesión? Pues identificar cuáles son las características y el impacto de una sentencia estructural, reconocer técnicas de documentación y hacer esa relación teórico-práctico. Sin embargo, es importante partir y analizar qué es una sentencia estructural. Para hacerlo de una manera más práctica, ustedes pues tendrán una referencia de qué es una sentencia o un conocimiento general. Esto no es una clase de derecho formal, doctrinario, ¿verdad? Sino básicamente es un diálogo. Y entonces, cuando hablamos de una sentencia de manera general, pues podemos hacer una referencia, un sinónimo de un fallo, ¿no? Un fallo o una resolución emitido por un juez, ¿verdad? Por un tribunal, por una corte. Ahora bien, es importante establecer la diferencia entre esa sentencia tradicional, que es lo que comúnmente vemos, y una sentencia estructural. Y es lo que les comparto en esta diapositiva. Pudiéramos comprender que una sentencia estructural, dice, es un fallo dictado por una corte para corregir un estado de cosas. Y yo le agregué ahí esa comilla cuando digo estado de cosas, porque acá puede ser lo que ustedes se imaginen, ¿verdad? Y podemos estar hablando de cualquier tema. Tema de niñez, tema de mujeres, tema de pueblos originarios, tema de adolescentes, de medio ambiente, entre otros. Y entonces, básicamente, lo que busca esta sentencia estructural es corregir esa afectación masiva que se está dando a un grupo de personas producto de una resolución, de una orden, de una autoridad estatal, ¿verdad? Y que básicamente lo que trata esa sentencia estructural es corregir, ¿verdad? O adoptar medidas concretas que tiendan de alguna manera a solucionar el problema. A diferencia de una sentencia tradicional, la sentencia tradicional regularmente se enfoca en un caso individual, en un caso muy puntual.
¿verdad? La sentencia estructural aborda un problema de manera sistemática, con o que puede contener violaciones de derechos fundamentales, pero que exige o que demanda una solución amplia y una solución coordinada. Entonces, a partir de ahí, lo que quiero que tomemos claro es la diferencia entre una sentencia tradicional o una sentencia común, si lo quisiéramos decir en otras palabras, y una sentencia estructural, ¿verdad? Sentencias comunes tenemos todos los días. Por ponerles un ejemplo muy general, una sentencia en donde un juez ordena el pago de una pensión alimenticia, ¿no? El menor necesita pues el pago de alimentos, es decir, cubrir estudio, comida, educación por parte de sus padres, ¿no? Y entonces un juez lo ordena. Eso pudiéramos estar ante una instancia de una sentencia tradicional. Ahora bien, una sentencia estructural, como bien dice acá la referencia doctrinaria, pues es aquella que va a abarcar un tema que tiene una connotación mayor y que es producto de una grave violación a derechos fundamentales. Para ahondar un poco más en este tema e irlo comprendiendo de una mejor forma, pudiéramos decir que una sentencia estructural tiene muchas características, pero para no abrumarlos con tanta información, quisiera centrarme en tres características de una sentencia estructural. Primero, que tiene un alcance colectivo, es decir, va a abarcar a un grupo de personas, no una persona, no un sujeto en particular, como lo puede hacer una sentencia tradicional, sino va a alcanzar un grupo colectivo. Segunda, es porque busca transformar instituciones, instituciones no solo de la administración de justicia del Estado, sino también instituciones jurídicas, ¿verdad? Entonces, tiene ese efecto transformador. Y característica número tres es que tiene un cumplimiento progresivo. Y cuando hablamos de un cumplimiento progresivo, significa que el Estado, como tal, no lo va a cumplir de manera inmediata, ¿verdad? Como este ejemplo que les pongo de una sentencia tradicional del pago de alimentos, ¿no? Pues hay que pagarle $50 por concepto de alimentos y entonces el cumplimiento es inmediato, ¿verdad? Va, deposita y paga los $50. Acá no. Acá tenemos que tener una serie de pasos que el Estado debe de ir abordando, debe ir tomando en cuenta para darle fiel cumplimiento a lo dictado por la Corte. Entonces nos damos cuenta acá, a partir de esas tres características, que la situación es un tanto diferente. Aparte de sus características, tiene implicaciones. Implicaciones que también hay sendas implicaciones, pero me voy a centrar en dos. Y es primero que una sentencia estructural puede implicar una reforma legal o política, ¿verdad? Es decir, cambiar incluso una ley o crear una ley o derogar una ley, ¿verdad? Acá estamos teniendo implicaciones ya sea de la creación, de la reforma o de la derogación de una ley. Y también tiene un impacto significativo en la justicia y y las garantías colectivas, ¿verdad? Volvemos acá al punto de que no es un elemento unilateral, no nos estamos centrando en una persona, sino en un colectivo. ¿Ok? Entonces, esas, digamos, son algunas de las características e implicaciones más importantes, digamos, o que más destacó de una sentencia colectiva. Ahora bien, el elemento acá es también ir haciendo la referencia de entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Este es uno de los puntos fundamentales también, es ir haciendo esa correlación. Entonces, una sentencia estructural naturalmente va a requerir una prueba sólida, es decir, que aquellos hechos que se están alegando pues sean naturalmente probados, ¿verdad? Debidamente probados. Y una documentación rigurosa, es decir, que tengamos esos elementos probatorios que nos permitan justificar el requerimiento. Cuando hablamos de esa documentación es importante porque sobre eso vamos a tener una base para tener un litigio estratégico y que pueda esta sentencia tener la incidencia que se busca, ¿verdad? Que pase de una sentencia tradicional a una sentencia estructural. Y también porque a partir de ello, pues vamos a tener una complementariedad entre el análisis jurídico y la documentación, porque no se trata únicamente de un proceso básico de recolección de evidencias y cadena de custodia, ¿no? Sino que ello, naturalmente, que deviene de los hechos que dan pie al caso,
pues puedan generar un análisis jurídico importante. Y acá, este elemento de análisis jurídico naturalmente lo van a hacer las partes, pero si hablamos del contenido de la sentencia, naturalmente sería el juez, ¿verdad? El juez o el tribunal que está dictando esa resolución. Cuando hablamos de sentencias estructurales, básicamente van a tener un impacto y van a tener una implicación puntualmente en la defensa de los derechos humanos, que es el tema que a nosotros nos atañe en esta sesión, ¿verdad? Y entonces, básicamente, pudiéramos dividirlo en tres puntos fundamentales. Implicaciones a nivel jurídico, a nivel social y en la defensa de los derechos humanos. Esto acá les coloco esto como una ampliación al tema que acabamos de ver hace dos diapositivas. Implicaciones jurídicas porque obligan a reformar la ley, porque imponen orden de cumplimiento progresivo, pero más aún porque extienden efectos colectivos que van más allá de la víctima individual, sino ya podemos verlo de manera conjunta, de manera colectiva. Si nos centramos, por ejemplo, en algún caso de temas de medio ambiente, pues podríamos tener aquí una referencia importante. Una implicación y un impacto social porque básicamente vamos a visibilizar esos problemas estructurales. Si lo queremos ver, por ejemplo, desde la perspectiva de la protección de los derechos de la mujer, esto pudiera ser un ejemplo importante. En el caso de Guatemala tenemos em, una institución muy interesante, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo, que es la alerta Isabel Claudina, que surge justamente de una sentencia estructural en donde el Estado en su momento pues recibe una denuncia por la desaparición de una mujer, pero en el protocolo de ese entonces decía que debían pasar 24 horas para que pudiéramos iniciar un proceso de búsqueda, ¿verdad? Ahora eso no sucede así, ¿verdad? Eso es de manera inmediata, producto de una sentencia estructural del caso de Isabel Claudina, por ejemplo. Y entonces, esto lo que busca es visibilizar ese problema estructural. ¿Cuál era el problema estructural? Por ejemplo, en este caso, naturalmente, la protección de los derechos de la mujer y la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Fortalecen los movimientos sociales y a las organizaciones no gubernamentales totalmente, ¿verdad? Porque también es de suma importancia la participación ciudadana en la defensa de los derechos humanos. El Estado naturalmente tiene la carga mayor y es su responsabilidad el respeto y la garantía a la luz del artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero también existe el papel de la sociedad civil, ¿verdad? Cuando el Estado finalmente es carente, o bien como un apoyo a las acciones que está tomando el Estado, porque tampoco vamos a decir que pues todo es como totalmente negativo, ¿verdad? O que todo lo que es el Estado es negativo. No, naturalmente tenemos cosas negativas, pero también hay cosas positivas. Nunca debemos de generalizar. Y también tienen estas sentencias estructurales efectos en materia de la defensa de los derechos humanos porque nos van a servir como herramienta de litigio estratégico en el tema de crear jurisprudencia. Dentro de las mismas puede haber una garantía de no repetición, es decir, que esta secuencia de hechos, de actos que se dieron en detrimento de los derechos humanos, pues tiendan a detenerse y que no se repitan en esa comunidad, en ese país o donde aplique. Y también porque empoderan a las comunidades y tienen un efecto pedagógico en la sociedad. Y a mí me encanta esta última frase que les coloco acá. El efecto pedagógico de la sentencia, es decir, pasamos de ver una sentencia como una mera resolución judicial que solo les interesa leer a quienes están en el mundo de las ciencias jurídicas o son abogados, y pasa esa sentencia, miren ustedes, a tener un efecto pedagógico a la sociedad, es decir, cómo la sociedad va a aprender o qué vamos a aprender, qué vamos a tomar de esa sentencia, pero que sirva para que como sociedad podamos crecer. Y ustedes que están estudiando este maravilloso programa del Diplomado en Derechos Humanos que ofrece la red Aushal, pues están teniendo entonces en este momento y han tenido durante todas estas semanas esa oportunidad de aprender, ¿verdad? Ese efecto pedagógico que tienen estos programas de formación en la sociedad. Bien, dicho esto entonces,
analizando de manera general qué es una sentencia estructural y cuáles son las implicaciones y sus impactos, pues vamos a pasar a una segunda parte. Previo a dar paso a esa segunda parte, pues le damos la bienvenida a quienes han ido uniendo a la sesión, ¿verdad? Iniciamos ahí con un aforo un poco más reducido, pero nos alegra mucho. Por acá puedo ver rápidamente a Héctor Conde, a Jesly López, a Irving Pozos, Rodolfo Robles, que pues me da gusto saludarles y verles en este espacio. A David y a María, pues ya los había saludado. Entonces, solamente para hacer una breve recapitulación para quienes se acaban de unir, pues estamos platicando de la sentencia estructural. Igual pueden ustedes regresar un poquito a la grabación si así lo desean más adelante. Conversamos ya sobre qué es una sentencia estructural, cuáles son de manera puntual sus características y sus implicaciones, un poco de relación teórico-práctica, y acá en implicaciones y impactos, pues es lo último que acabamos de revisar, ¿no? A nivel institucional, a nivel de la parte social y sobre todo la defensa, que es lo que nos interesa. Ahora bien, quisiera pasar a este segundo punto de la sesión en compartirles un caso emblemático ya de hace algunos años, fíjense ustedes, pero que lo podemos traer a colación y se volvió muy relevante para el caso de Colombia, ¿verdad? No sé si hay compañeros acá en la sesión en este momento que sean de provenientes de Colombia, porque seguramente pues tienen un contexto muchísimo más claro de este tema a la luz del contexto de la muerte del señor candidato, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que les quiero explicar o continuar abordando este tema, ya no tanto desde la parte doctrinaria que acabamos de compartir, sino desde un caso emblemático. Y he tomado de referencia el caso Carpio Nicol versus el Estado de Guatemala. Es una sentencia muy interesante emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que fíjense ustedes, es una sentencia estructural porque va a crear, vamos a verlo en el análisis rápido que realizaremos, estándares interamericanos aplicables a todas las Américas en temas de derechos políticos. Y es que fíjense ustedes que recuérdense que no podemos separar lo jurídico de lo político, aunque en algún momento lo queramos, ¿verdad? Algunas personas, bueno, aquí es un diálogo académico, entonces podrán ustedes estar en total desacuerdo conmigo, pues no pasa nada, de eso se trata y de eso aprendemos todos, ¿no? Pero nuestras constituciones son constituciones políticas, son pactos sociales, no son jurídicos, son políticos, ¿verdad? Y a partir de ese pacto social, a partir de ese acuerdo político, que son sí, así nacen las constituciones de nuestros países de las Américas en un contexto político, pues surge el elemento jurídico de la creación de la ley. Entonces, yo quise tomarles de referencia este caso de Carpio Nicol para que podamos comprender mejor cómo funciona este asunto de las sentencias estructurales. Seguramente no han ustedes leído esta parte de esta sentencia, no es obligatorio tampoco para hacerlo, ¿verdad? Pero lo quise tomar porque fue un trabajo de investigación, la redacción, de hecho todavía lo tengo ahí en proceso, de la redacción de un artículo científico a partir de esto. Como parte de mi formación actualmente estoy cursando mi doctorado en Derecho Procesal Constitucional. Y cuando platicábamos un poquito de este tema de las sentencias estructurales y el análisis de la argumentación de la sentencia, pues yo tomé como base de estudio este caso de Carpio Nicol. Les cuento rapidito quién es Carpio Nicol. Fue un destacado periodista, empresario guatemalteco. Él pues nació en 1932, muere en 1993, ya hace algunos años, por eso les digo, es una sentencia que ya tiene varios años, pero que hoy día con el caso de Colombia volvió a cobrar mucha vigencia y por eso la quise tomar de referencia. Y él, aparte de periodista y empresario, pues básicamente tenía intereses en participación política. Era dueño de un periódico que se titulaba Diario El Gráfico, que tenía una circulación importante en Guatemala. Era de los periódicos más leídos en la República de Guatemala.
Tomemos en cuenta que en el contexto de 1990, 93, pues el tema de redes sociales y la virtualidad como la vemos el día de hoy, pues no existía en el contexto guatemalteco. Entonces, pues las noticias impresas, realmente el periodismo impreso tenía una connotación importante. Él creó y lideró un partido político llamado Unión del Centro Nacional, muy conocido como la UCN, en donde fue candidato presidencial en 1990. Ahí obtuvo el segundo lugar, pero no resultó electo, ¿verdad? Quien resultó electo fue Jorge Serrano Elías. No sé si algunos han tenido la oportunidad de escuchar de esta figura política en América Latina, que hoy día vive en la ciudad de Panamá. Em, y pues él participa nuevamente en el tema político en las siguientes elecciones, porque pues, en las anteriores no había ganado. Y en 1993, encontrándose en campaña política, pues era un fuerte precandidato para las elecciones del 95, ¿verdad? Lo posicionaba como un actor clave del escenario político, no solo por lo que se había dado a conocer en la campaña anterior, sino también por la influencia que existía del periódico El Gráfico. Ahí les pongo ahí una imagen del periódico de su momento, ¿no? Em, Eso es como para que conozcan ahí de quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Carpio Nicol. El tema de la historia y la política de Guatemala en 1993 era muy compleja. Estábamos en un tema o en un contexto de conflicto armado interno, una transición democrática que empezó en el 88, era incipiente, ¿verdad? 30 años de conflicto armado teníamos en ese momento, que había empezado en 1960, y el elemento que más destaca la historia política de nuestro país en ese momento fue un autogolpe de Estado del señor Jorge Serrano Elías, em, quien fue el presidente electo en el año anterior, ¿no? Y fíjense ustedes que este señor se le conoce esto acá en Guatemala como un autogolpe de Estado porque él dice que en ese momento él emite un decreto presidencial en donde ordena la disolución del Congreso de la República, de la Corte Suprema, restringe libertades civiles y indica que él como presidente del organismo ejecutivo, pues en ese momento asume los tres poderes del Estado, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y entonces, Jorge Carpio, pues, aparte de ser una figura relevante para ese tema, pues imagínense lo que implicó en Guatemala este asunto. Bueno, para darles el cierre de la telenovela, lamentablemente él, pues fue, pues lo mataron al final de la historia, iba para un mitin político en uno de los departamentos más lejanos de Guatemala y ahí es interceptado por un grupo de personas fuertemente armadas y quienes lamentablemente pues le dan muerte a él y a otras personas de su comitiva. Dentro de las personas que viajaban en esa comitiva incluso habían niños, por eso es un caso que tiene muchos contextos, ¿verdad? Político, vida, niñez, libertad de expresión, circulación, en este caso tiene de todo. Y pues finalmente él muere en ese ataque, que posteriormente es probado, debidamente probado, que ese ataque lo produjo el Estado de Guatemala, ¿verdad? No fue delincuencia común, no fueron las patrullas de autodefensa civil o la guerrilla, digamos, que en ese momento estaba como parte del conflicto armado interno, sino que se estableció que fue el Estado Mayor Presidencial quien le dio muerte al señor Carpio Nico, ¿verdad? Para silenciarlo. Entonces, este caso representa un ejemplo grave, les pongo acá, de una ejecución extrajudicial con motivación política. O sea, a él lo mataron por motivaciones políticas. Y naturalmente esto fue seguido de una impunidad estructural en el sistema judicial guatemalteco, en donde no hubo una cadena de custodia, que era lo que platicábamos hace un momento, ¿verdad? No hubo una documentación correcta del caso, donde hubieron serias deficiencias en el procesamiento de la escena del crimen y que eso pues tuvo graves connotaciones para el Estado de Guatemala, ¿verdad? 3 de julio del 93 es cuando el señor fue interceptado con su comitiva, ¿verdad? Disfrazados.
de guerrilleros, ¿verdad? De patrulleros civiles, pero que finalmente se estableció que no fueron ellos, ¿verdad? Investigaciones posteriores establecieron que la inicial fue negligente, que la autoridad no actuó con la debida diligencia y dentro de las múltiples irregularidades se destaca la independencia judicial, la omisión de investigación, la manipulación de las pruebas y los testigos y la ausencia de resultados concretos 10 años después de que esto había sucedido. Naturalmente, este caso pasó de lo nacional a lo internacional. En el 93 fue asesinado Jorge Carpio. En el 94 se presenta la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tarda un poco el expediente en la comisión, porque miren ustedes, es hasta en el año 2002 cuando la comisión remite el caso a la corte. En la corte tarda muchísimo menos tiempo, tarda 2 años para que se emita sentencia. Fue condenado naturalmente el Estado de Guatemala como responsable de esas graves violaciones y se da una supervisión en el 2014 en donde pues todavía está pendiente elementos ahí importantes de esa sentencia que el Estado no ha cumplido. ¿Por qué fue condenado el Estado de Guatemala en este caso? Por violación al derecho a la vida, porque evidentemente se le dio muerte al señor Calpio Nicol y a su comitiva y se determinó que no fue un acto de violencia aislado, sino fue un patrón de represión política. Imagínense ustedes. Y eso pasa en todos los países, ¿verdad? Acá si lo concatenamos con el tema que hoy nos ocupa, es la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos en materia política y sobre todo de los opositores políticos. Y lo vemos en todos nuestros países, ¿verdad? Cómo tenemos que estar sí o sí de acuerdo con el gobierno. Y si yo represento una oposición, entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa no solo con las personas que están, digamos, en temas de política, sino con los periodistas, por ejemplo, con el ciudadano común, con las organizaciones no gubernamentales que no están de acuerdo con la política estatal, ¿verdad? Entonces, este caso, por ejemplo, evidencia eso, un patrón de represión política en el estado de Guatemala. También el Estado fue condenado por violar el derecho humano a garantías judiciales y protección judicial, porque no hubieron recursos efectivos, porque no hubo una investigación imparcial, ¿verdad? Por parte de la Fiscalía. En ese entonces no existía una entidad que hoy día existe en Guatemala, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, sino existía otra instancia, ¿verdad? Incluso la Procuraduría General de la Nación, porque nuestra institución investigadora del Ministerio Público es de hecho muy reciente, ¿verdad? Es producto de una reforma constitucional. Em, También el Estado fue declarado responsable por la violación al derecho humano a la participación política. En atención a que la persona, perdón, era un precandidato presidencial, era un dirigente político y concluye la Corte que su asesinato fue una forma de intervenir violentamente en el proceso democrático. La Corte destaca que el Estado tiene la obligación de garantizar que las elecciones y la participación política se desarrollen en un entorno de libertad y de seguridad. Entonces, para cerrar esta segunda parte de lo que les he preparado para el día de hoy, me interesa que ustedes puedan comprender que es un estándar interamericano. Y cuando hablamos de un estándar interamericano, esto va muy vinculado al tema de sentencias estructurales que estamos platicando hoy, porque básicamente los estándares interamericanos son los criterios jurídicos que desarrolla nuestro sistema interamericano de derechos humanos, ya sea la Corte o la Comisión, y que establecen varios elementos. De acá se los subrayo. Un estándar va a establecer una obligación por parte del Estado, va a establecer una interpretación o va a establecer una buena práctica que los estados deben seguir para darle fiel cumplimiento al contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y a la luz de esta sentencia que les he compartido, ¿qué estándares interamericanos podemos ver? Y estos estándares fueron creados a partir de esa sentencia del año 2004 y son aplicables naturalmente a todos los estados en las Américas. Número uno, el deber de garantizar el derecho a la vida en un contexto político. Imagínense ustedes, este estándar a nivel latinoamericano. Número dos, el deber de los estados de las Américas de investigar crímenes que tengan una motivación política.
el derecho a la libertad de expresión reforzado para periodistas y líderes políticos, porque este señor tenía doble característica. Era líder político, pero también era periodista, porque les conté, era fundador de un periódico. Y entonces, ¿cómo el Estado, cómo los estados deben de reforzar ese derecho para periodistas y para líderes políticos? Y esta sentencia también fija un estándar que es que, miren ustedes, esto la verdad que es lo que a mí más me impacta de esta sentencia. Una violación a los derechos políticos, cuando estamos hablando del asesinato de un líder opositor en plena actividad política, constituye una violación al derecho de participación política no solo del candidato. Aquí dice la Corte, ojo, el Estado no vulneró solamente los derechos políticos de Carpio Nicol, sino de sus seguidores y de la sociedad en general. Imagínense ustedes eso. O sea, aquí es donde vemos cómo puede cobrar vida una sentencia estructural. Cualquier persona podría decir, bueno, mataron al candidato. Perfecto. ¿A quién le violaron su derecho político? Bueno, al candidato porque ya no pudo participar. Pero la Corte hace un análisis extraordinario acá y nos dice, no solo es el candidato. ¿Qué pasa con los seguidores del candidato? ¿Qué pasa con la sociedad? Si yo por él quería votar, yo me identificaba con su proyecto político, ¿verdad? Y ahora pues me deja el Estado sin candidato, ¿no? Sin quién votar. Entonces, es una sentencia que tiene un impacto importante porque crea este estándar donde nos dice que el vulnerar la participación política de la persona, en este caso del líder político, no solo va a afectar a esta persona como sujeto individual, sino también a la colectividad. Y aquí encontramos el tema de la colectividad en esta sentencia, ¿verdad? Cómo también se está afectando el derecho de elección de los seguidores, ¿verdad? Entonces, para cerrar este análisis, pudiéramos decir que esta sentencia Carpio-Nicol es jurídicamente relevante porque va a integrar múltiples derechos vulnerados en un solo acto del Estado. Porque si se dan cuenta acá, el Estado hizo un solo acto y con ese acto vulneró vida, expresión, participación política, entre muchos otros más, ¿verdad? En un solo acto estatal. No digamos aquellos casos en donde los actos del Estado son de manera reiterativa o donde son hechos de los particulares, ¿verdad? Con aquiescencia del Estado, es decir, que el Estado les ha cedido alguna prestación de un servicio público o algo, ¿verdad? Que ellos tengan que hacer en representación del Estado y que finalmente terminan vulnerando derechos humanos. Esta sentencia define estándares interamericanos sobre crímenes políticos, de impunidad estructural y de figuras públicas. Y la sentencia de la Corte no se basa solo en la parte como moral subjetiva, sino en el derecho vigente y vinculante en ese momento. Si lo quisiéramos ver desde un punto de vista un poquito más técnico, ¿verdad? Desde lo positivista, nos permite ver que el problema no era en ese momento la ausencia de derechos, sino la deliberada inejecución por parte del Estado al momento de que no realizó las acciones correspondientes para la solución de este caso. ¿Ok? Entonces, la idea de compartirles esta referencia del caso Carpio Nicol es para que ustedes puedan en este momento tener una comprensión un poco más amplia de lo que implica una sentencia estructural, ¿verdad? Este caso fue muy importante en su momento para Guatemala, pero hoy día es de especial relevancia para las Américas en general, ¿verdad? Y vuelvo y traigo a colación el caso, por ejemplo, de el candidato Uribe en Colombia, ¿no? Y si quisiéramos ponerle un nombre y un apellido, en cada país estoy seguro que podemos encontrarlo, ¿verdad? Entonces, ahora quisiera motivarles, ¿verdad?, a hacer un ejercicio práctico. Si gustan, lo podemos hacer de manera individual para trabajarlo y tener un poco más de aportes. Pero básicamente yo quisiera que ustedes en este momento tomaran unos brevísimos minutos para poder ubicar alguna sentencia estructural de su país, ¿verdad? Puede ser un caso nacional o un caso internacional. No es una investigación así
exhaustiva en este momento que digan ustedes, se pongan a leer toda la sentencia, ¿verdad? Porque no nos va a dar tiempo y no ese es el objetivo, sino partiendo de lo que ustedes conocen de su contexto, partiendo de lo que ustedes han podido ver en los medios de comunicación. El ejercicio no es naturalmente ubicar el documento que contenga la sentencia y que se pongan ahorita ahí a buscar en un buscador de jurisprudencia, no, sino el término correcto creo que ahí en lugar de sentencia es un caso, ¿verdad? Que ustedes puedan ubicar un caso que sea de especial relevancia en su país o pueda ser que sea de otro país, no importa, ¿verdad? Si ustedes tienen referencia a otro país, pues no hay ningún inconveniente, y ya sea, si fuera, digamos, por eso les pongo ahí nacional o internacional, y que básicamente, pues este caso nos pueda permitir, si es que ya tiene una sentencia, analizarla si es una sentencia estructural o de repente que es un caso que está en trámite, pero que por el grado de connotación que tenga, pudiera llegar a convertirse en una sentencia estructural, ¿verdad? La idea acá es que podamos verificar si es que ya tiene sentencia, pues algún hecho relevante que nos quieran compartir, quién fue la persona responsable o quiénes fueron los responsables. Naturalmente acá cuando hablamos del tema internacional, pues va a ser un estado, pero de repente hubieron personas involucradas, personas naturales, seres humanos, digamos, personas individuales, y qué transforma esta sentencia, ¿verdad? O qué puede, digamos, eh, aportarnos de relevante esa sentencia, ¿verdad? Entonces, son las 16:49 hora acá de Guatemala. No sé qué les parece si tomamos unos 5 minutitos, ¿verdad? 5 minutitos para que ustedes puedan hacer o ubicar, digamos, de manera muy general, ¿verdad? Algún caso que les parezca que tenga una connotación importante. Puede ser que ese caso ya tenga una sentencia, enhorabuena, puede ser que todavía esté en trámite, pero que los hechos sean muy relevantes, ¿verdad? Y entonces, básicamente, que lo podamos ubicar, ¿verdad? O si ya lo tienen en mente, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces, son las 16:49, 5 minutitos para que lo puedan ir bien. Nos levanta la mano Irving Pozos. Adelante, por favor, Irving, con mucho gusto. Hola, hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto, perfecto, Irving, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo quiero plantear, poner un caso. Esa es, el tema es la sentencia del que, bueno, aquí se conoce como en México como el campo algodonero. Es Perfecto, el para caso adelante, Irving. González. Es el caso González y otros contra México. Ok, cuéntenos, por favor, Por- adelante. Si ya lo tienen a la eh, mano, qué mejor. Adelante, por favor, Erwin, con mucho sí, gusto. los hechos fueron entre 1900 y 2000, 1992, perdón, y 2003. Se registró en Ciudad Juárez una ola de feminicidios y desaparición de mujeres. Tres casos llegaron a la Corte Interamericana. Fue el de Claudibet González, Esmeralda Herrera Monreal y recuerdo que es Laura Berenice Ramos, no acuerdo su segundo apellido. Sus cuerpos fueron encontrados en noviembre de 2001 en un campo de algodonero de Ciudad Juárez, ahí viene su nombre, ¿no? La sentencia es campo de algodonero. En este caso se demostró negligencia sistemática de las autoridades. ¿Por qué? Porque hubo un retraso en abrir las investigaciones, prejuicios de género, diciendo que las mujeres las culparon de ser de novio, de llevar vida desordenada y omisiones en la búsqueda inmediata. A México se le determinó, se hizo responsable por violar, entre otros derechos, a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la no discriminación, entre otros. ¿Por qué considero que es una sentencia esta? Bueno, es porque a partir de ese caso eh, se creó y fortaleció el tipo penal de feminicidio, que en el 2007 fue federal y luego las federativas lo tomaron. Se impulsó la creación de la Ley General del Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y con ello también hubo normalización normativa para incorporar perspectiva de género en investigaciones criminales. Además, se crearon protocolos de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, posteriormente grados como protocolo ALBA y otros protocolos homologados de búsqueda. También se establecieron unidades especializadas en feminicidios y delitos
contra las mujeres en Fiscalía. Y algo que me parece muy importante es la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aquí conocida en México como la CONAVI. ¿Qué transformaciones sociales y jurisprudenciales hubo? Es la Corte afirmó el principio de debida diligencia reforzada en casos de violencia de mujeres, perdón, en caso de violencia contra mujeres. Es que el Estado tenía la obligación que no es pasiva, ¿no? Debe ser activa y rápida. También la sentencia consolidó el término feminicidio y lo elevó, y bueno, y eso es un tema de discusión y de juicio público, ¿no? Y se convirtió en jurisprudencia obligatoria en el Banco Nacional Mexicano. Eso sí. Excelente, muchísimas gracias, Irving. Miren ustedes, acá tenemos un ejemplo extraordinario de una sentencia estructural, Campo Algodonero versus México en materia de protección de los derechos de la mujer. Irving nos hace una síntesis extraordinaria de los hechos del caso y sobre todo qué logró transformar. Y fíjense ustedes que esa sentencia tiene una connotación internacional importantísima. Este año, justamente 2025, estamos celebrando acá en Guatemala, bueno, celebrando, no creo que no sería el término correcto, pero la creación de juzgados especializados en materia de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Justamente esta semana se dio esa conmemoración de los 15 años acá en la ciudad en donde yo resido, de la creación de ese órgano especializado, ¿verdad? En donde quienes conocen de esos casos, pues naturalmente deben de ser expertos en materia de derecho, de derechos de las mujeres, de derechos humanos y sobre todo de protección de los derechos de la mujer. Entonces, Calpo Algodonero es una sentencia determinante y por supuesto que cumple todas esas características de sentencia estructural porque crea estándares, ¿verdad? Permite a los estados crear instituciones, protocolos de atención, ¿verdad? Entre otros elementos que finalmente terminan robusteciendo la tarea del Estado en materia de protección de los derechos de la mujer, que hace falta mucho por avanzar, naturalmente, pero si colocamos un antes y un después de esta sentencia, podemos decir que sí existe avance, ¿verdad? Naturalmente, falta mucho todavía camino por recorrer, ¿verdad? Pero tenemos un avance importante. Muchas gracias, Irving, por su aporte extraordinario, de verdad. Muy bien, no sé si alguien más ya logró encontrar por ahí su caso o la sentencia o el aporte que nos quieran compartir, ¿verdad? La idea es ir generando un poco más de diálogo, ¿verdad? No tanto una sesión de monólogo donde solo su servidor hable, sino también ustedes puedan compartir, por favor, algún caso, sentencia, elemento que ustedes puedan ver desde su contexto, desde donde están, desde el estado, desde la ciudad, desde el lugar donde ustedes viven. Jesly, por favor, adelante, Jesly, ya tiene por ahí su aporte, Jesly. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes Buenas a tardes, todos. Jesly, bienvenido. La sentencia que yo encontré más relevante de mi país, que sería Guatemala, es una donde centra lo que es a un mandatario que fue presidente también de Guatemala, que es Ríos Montt, el cual los hechos relevantes es que indica que el 10 de mayo del año 2013, el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala condenó al ex dictador Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra la humanidad. También esta sentencia nos indica que consideró probado que los militares bajo su mando habían asesinado a 1.771 personas y habían violentado sistemáticamente a mujeres y niños. Esto, sin embargo, 10 días después, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia condenatoria debido a un recurso de amparo presentado por la defensa de Ríos Montt. Aquí los personajes principales es Efraín Ríos Montt, que es un ex dictador de Guatemala y principal responsable del genocidio cometido contra el pueblo maya
Ishel. Aquí también participa el Tribunal Primero de Sentencia Penal, que es un tribunal que condenó a Ríos Montt por genocidio y delitos contra la humanidad y acceso a la justicia. También juega un papel importante lo que es la Corte de Constitucionalidad, que es el órgano que anuló la sentencia condenatoria. El impacto de esta sentencia en Guatemala transformó la historia de nuestro país al reconocer oficialmente el genocidio cometido durante el conflicto armado interno. Esta sentencia también destacó la importancia de la justicia y la rendición de cuentas para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, el cual afectó lo que es a este pueblo indígena, Ixil. Aunque la sentencia fue anulada posteriormente, su impacto en la lucha de la justicia y la memoria histórica en Guatemala sigue siendo significativo para nosotros en nuestro presente. Este sería mi aporte. Licenciado, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Yesli. Muchas gracias. Miren, Yesli nos da un aporte en el ámbito nacional, ¿verdad? Este caso, la verdad, es bastante relevante porque justamente trata de graves violaciones a derechos humanos y temas de genocidio. Imagínense ustedes lo que esto implica o significa para un estado que en su territorio hubiese existido esta práctica. Estaba en proceso, como bien nos comenta Yesli, ¿verdad? Pues estaba en proceso este caso, ¿verdad? Tanto en primera instancia como en segunda instancia, hay el tema de la figura del amparo que tiene especial relevancia. Y dentro de todo este asunto, mientras estaba en trámite, pues muere el señor Efraín Ríos Montt y entonces, pues naturalmente, pues se archiva, ¿no? Esto naturalmente no, la muerte del señor Ríos Montt no exime al Estado de Guatemala de sus responsabilidades internacionales, ¿verdad? Sin embargo, hasta el día de hoy, pues sigue estando ese tema pendiente en cuanto al tema de genocidio propiamente en el país. Y hay, pues, muchas posiciones, ¿verdad? Ustedes, algunos que son muy rigurosos dicen, no, como no hay sentencia, entonces no hubo. Otros dicen, independientemente de la sentencia, no podemos negar el tema de los abusos a los derechos humanos en la región y el Triángulo Ixil, que es la región en donde se establece que se dieron estas graves vulneraciones a los derechos humanos. Y pues imagínense ustedes, fue especialmente relevante porque el señor Efraín Ríos Montt, pues cuando tenía 86 años de edad, fue sentenciado a 80 años de cárcel, 50 años por genocidio y 30 por crímenes de lesa humanidad, que son, si ustedes lo quieren ver en el plano internacional, pues son casos que conoce en esta situación o en este contexto la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Entonces, tiene, la verdad, una connotación importante por lo que implica, imagínense ustedes. ¿Por qué podría ser una sentencia estructural? Por lo que implica en materia de graves violaciones a derechos humanos, por el tema de genocidio y sobre todo por el tema de memoria histórica para con las comunidades y los pueblos originarios víctimas, ¿verdad? Esa es, eso resaltaría yo de este punto medular de esta sentencia y por qué la pudiésemos considerar como estructural, ¿verdad? Aunque jurídicamente, como bien nos compartía Yesli, pues la Corte de Constitucionalidad o el Tribunal Constitucional o la Sala de lo Constitucional, no sé cómo se llama en sus países, este órgano, finalmente la anula, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Yesli. ¿Alguien más que quisiera participar? Recogemos ahí alguna otra participación. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante, Héctor, por Sí. favor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, estaba escuchando, nada más que pues, no he podido prender mi cámara, pero sí, pues bueno, muy interesante todo esto de la sentencia estructurante. Yo no conocía ese término y creo que va a ser muy útil para nosotros. Y por supuesto que tenemos que seguir pues comprendiendo más y más las implicaciones, ¿no? Y todo esto que, pues bueno, también los requisitos para que pueda ser una sentencia estructurante, ¿no? Yo creo que también eso sería muy interesante
profundizar. Espero que no me he asomado a las lecturas de este módulo, pero espero que ahí podamos encontrar eso, porque también eso creo que nos puede ayudar mucho a largo plazo, ¿no? Bueno, en el caso de esta actividad práctica de una sentencia internacional, por ejemplo, hay un caso muy famoso aquí en México, que es el caso de Rosendo Pacheco Radilla, que fue un músico, un cantante popular, sí, que simpatizaba con una liga agraria del sur, no me acuerdo qué, o sea, un grupo así, digamos, disidente de los años 70, y hacía corridos a favor de Genaro Vázquez eh, y bueno, y unos guerrilleros de allá de Guerrero, del estado de Guerrero, allá en México, eh, muy principios de 1970, 71, hasta que los desaparecieron en el 74. Bueno, matan bueno, se muere a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas en el 71 más o menos, si no me equivoco, y en el 74 desaparecen a Rosendo Radilla. Y obviamente en una época de mucha represión, totalmente control del Estado y todo eso, pero pues imposible, realmente imposible a denunciar. Se esperaron 16 años, más o menos, para levantar la primera denuncia. No, más años, fueron casi 20 y tantos, 25 años. En el 99 empiezan a poner una denuncia en el municipio, pues, obviamente no les hicieron no hubo ningún efecto. Y en el 2000 también en esos años se estaba inaugurando la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, y entonces como que empezaba una especie de, de, de- entusiasmo, ¿no? Por los derechos humanos. Todavía no se sabía muy bien cómo y todo eso, pero ya empezaba entonces, bueno, meten la denuncia ahora sí ante la Procuraduría General de la República, que es la instancia a nivel nacional, y ahí va más o menos, pero después, luego se abre una fiscalía para investigar los hechos del pasado, que pues desgraciadamente hizo un muy buen informe preliminar, pero después eh, no, no se publicó así, porque esta fiscalía para investigar los hechos del pasado dependía absurdamente de la Procuraduría General de la República. Digo absurdamente pues porque pues es como el Estado no, pues no había independencia, ¿no? Entonces, y al grado que el mismo procurador eh, mandó a censurar varias partes del informe, y finalmente se publicó algo totalmente distinto a lo que se había hecho durante 6 años de trabajo. Pero bueno, es larga historia y triste historia. La famosa fiscalía, esta FEMOS, fue un fracaso, vamos a decirlo así, en términos de investigación histórica y en términos de investigación ministerial, porque solamente se lo eh, fue absorbida por la misma Procuraduría General, y ya no hubo mayor efecto. Eh, bueno, entonces, pero la familia de Rosendo Pacheco Radilla siguió, y bueno, no eres aquí, entonces ahora meto una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora no, ya no me alcanza, y metieron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no me equivoco, en el 2001, y hasta el 2009, o sea, 8 años después, terminó ya, o sea, una investigación y haciendo una sentencia en contra del Estado mexicano, en el sentido de que, pues, bueno, uno declara que sí existía la desaparición, sí hubo un hecho de desaparición forzada, porque eso estaba un poco ambiguo. En nuestra legislación no existía la figura de desaparición forzada, y lo otro, bueno, pues, y esto atenta contra la vida, atenta contra la libertad, atenta contra otras cosas más que no me acuerdo. Entonces, fue una cosa, digamos, pues es un antecedente muy importante, porque ya ahora sí, en el año 2017 en México se creó
ley en materia de, la ley general en materia de desaparición forzada, bueno, por particulares y por el Estado. Y entonces ya, o sea, obviamente ya existe la figura legal, ¿no? De hecho, cuando vino el grupo de trabajo de la un grupo de trabajo de la ONU en el 2011, luego en el 2013, si no me equivoco, justamente señalaron que en México no existía la figura de desaparición forzada y entonces pues eso conllevaba la situación de que si sucedían cosas como estas, pues no se podían perseguir como tales. Entonces exigía al Estado mexicano que tuviera ya un marco. Y bueno, o sea, la verdad es que es un camino muy largo, tremendo. O sea, la verdad es que la familia, la constancia, la perseverancia es demasiado admirable y la hija de señor Rosendo Pacheco Radilla, pues es como para nosotros en México es así como una súper referente, ¿no? De los derechos humanos, de la persistencia y es un referente muy importante. Ya es una señora muy grande, tiene 75 años. Wow. Eh, bueno, ya más o menos es un poco la historia y ya también gracias a este tipo de casos, pues tenemos ya como más claros el tipo de delito, ¿no? El delito como un tipo de, pues, específico. Eso es nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, Héctor. Buenísimo. Y es que imagínense ustedes en cuántos países de las Américas aún se cuenta con la figura del ejército, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido el papel del ejército respecto a los ciudadanos y más aún en temas de desaparición, ¿verdad? Irving, por favor, adelante, le escuchamos, Irving. Muchas gracias, profesor. Quisiera agregar unos puntos al excelente análisis que hace nuestro compañero Héctor Por en favor, relación al adelante, claro. caso Rosendo Radilla. Algo Ujú. importante en este caso es que sucedió fue la limitación del fuero militar, ¿no? La Corte ordenó que casos de violaciones a derechos humanos cometidos por militares debían ser investigados en jurisdicción civil, ¿no? Aparte, este caso paradigmático que generó en México fue la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos y jurisprudencia de la Corte. ¿Qué generó esta transformación constitucional y jurisprudencial? Fue que incorporó expresamente que los tratados internacionales en el artículo primero también reconoció la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, así como algo importante nos estableció el principio por persona y control difuso de convencionalidad, ¿no? Wow. Eso fue a consecuencia de esta sentencia. eh, ¿Qué es lo importante? Bueno, como le comentaba, dejó claro que violaciones a derechos humanos cometidos por militares deben juzgarse en el fuero civil, lo cual fue retomado después para otros casos que tenemos tanto en la Corte como Fernández Ortega y Rosendo Cantú, que son dos indígenas. eh, Implicó que artículos del Código de Justicia Militar quedaran inconstitucionales. Creo que es un gran paso porque en México el tema, como usted lo refiere, el tema militar, creo que en toda Latinoamérica ha sido un tema de vulneraciones a derechos humanos en diversos casos que tenemos. Vale. Algo muy interesante que es que en el tema de la desaparición forzada ya quedó claro que es una violación grave y además es continua, ¿no? Ujú, Y eso quedó reforzado en este caso, ¿no? Como ujú. lo refiere Héctor, esto derivó en la Ley General en materia de desaparición forzada y por particulares en el 2017 y además en la creación del Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, eso es lo interesante de este tema. Además, un fortalecimiento de políticas de memoria y verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el 2011 y además hubo una construcción de un monumento en memoria de Rosendo Radilla. Y también algo que ha generado este caso es que en posteriores hechos que hemos tenido, como el caso Ayotzinapa, pues abrió camino a políticas de memoria más amplias, ¿no? Como la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa o la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que aborda el tema de la Guerra Sucia, que es el hecho donde sucedió la desaparición de Rosendo Radilla. Es lo que quisiera aportar, profesor. Excelente, muchísimas gracias, Erwin. Muchísimas gracias. Miren, como les decía al inicio, es tan diferente
analizar una sentencia o leer una sentencia em, de otro país a analizar la jurisprudencia de nuestros propios países, ¿verdad? Y en ese caso, Héctor e Irving, quienes son de México, nos hacen este contexto y nos dan ese análisis extraordinario de cómo podemos trasladar de la teoría a la práctica lo que conseguimos como una sentencia estructural. Miren todos esos elementos que trajo como consecuencia o que vinieron como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana. Muchísimas gracias, Héctor, y muchas gracias, Irving, porque son elementos de verdad que suman mucho al ejercicio que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? El tema de la justicia militar, imagínense ustedes la implicación de reformas a la ley constitucional, a la norma constitucional, no digamos, ¿verdad? Muchas gracias, gracias a ambos. Muy bien, ¿alguien más quisiera hacer algún aporte? O nos quedamos ahí. Adelante, David, por favor. Muchas gracias, David. Sí, bueno, yo voy a comentar un poco el caso de la masacre del Mozote en El Salvador Ujú, y algunos elementos siguiendo las preguntas. Es que en 1981, pues en el marco de la guerra civil que ocurría en ese país, pues ocurrieron masacres y una de las más tremendas pues fue la de El Mozote, una comunidad donde pues se estima que más de 1,000 personas pues fueron asesinadas. Y bueno, lo grave de niñas, niños que estaban presentes, adolescentes, en fin. Fue hasta el octubre del año 90 en que la oficina del arzobispado en El Salvador pues presenta la demanda, la solicitud y bueno, sin embargo es hasta marzo de 2011 que la Comisión Interamericana la recibe y donde bueno, se hace la denuncia, una serie de derechos que se violentaron con esta masacre y entonces entre esos derechos pues está el derecho a las libertades, el derecho a la vida, el derecho pues a la vida privada de mujeres, el derecho pues a la propiedad privada, el derecho a circulación y residencia, derecho a la integridad física y moral de las familias, el- y bueno, el derecho a una investigación efectiva por parte del Estado y pues a la verdad, ¿sí? Entonces, bueno, se realizaron las investigaciones, todo el proceso y pues el Estado de El Salvador fue eh, pues sentenciado, se violaron una serie bueno, de todas estas leyes y fue condenado bueno, o la sentencia tuvo que ver con una serie de elementos que entre ellos cambiar leyes internas. Había una ley de amnistía que, bueno, pues les favorecía a los militares, a los perpetradores, y bueno, fue derogada esta ley para precisamente juzgarlos. Se creó una ley de la verdad, de justicia y reparación. eh, Hubo una ley muy importante que se menciona, es la Ley Especial Transitoria para establecer el estado familiar, filiación, nacimiento, y que era el registro de las familias. Todavía hasta este año, se reporta en junio, que esa ley está vigente y que permite pues documentar, recuperar pues aparte sí de la memoria, pues la situación de los familiares, las personas y pues reparar el daño, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una de las leyes, pues, que cambiaron en El Salvador y entre otras, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo dejo. muchas gracias, David, muy amable. Fíjense que este caso tan paradigmático que nos comparte David en esta ocasión, yo tenía la oportunidad de leer en algún momento un poquito sobre este tema y el artículo era
que el tema de la masacre del Mozote era una tragedia olvidada. Y entonces imagínense ustedes olvidada, porque naturalmente todo el tema del seguimiento que le dio el Estado a las víctimas. En esa década de los 80, pues ustedes saben que este programa de derechos humanos es organizado por la red de universidades de Aushal, las universidades confiadas a la Compañía de Jesús. Y en El Salvador hay una universidad jesuita, la Universidad Centroamericana, la UCA, y es justamente en esa década cuando pasan estos hechos que nos comparte David de la masacre del Mozote, también se da, no sé si ustedes habrán escuchado, quienes estarán vinculados a alguna universidad jesuita, de la masacre de los mártires de la UCA, ¿verdad? Que justamente en la misma línea que se da este tema del mozote, se da por parte del ejército el ingreso a las instalaciones de la Universidad Centroamericana y el asesinato de los sacerdotes jesuitas y colaboradores de la universidad, justamente por ser opositores a las ideas del gobierno, ¿verdad? Y entonces vemos ese patrón estructural en esa década en El Salvador y que hasta el día de hoy pues también hay una deuda pendiente importante, ¿no? De lo que podemos extraer del aporte tan valioso que nos da David de este tema de las masacres del Mozote y pues aprovechando que este programa pues está vinculado a la red Aushal, ¿no? Pues Aushal no es ajeno a este tema a partir de este evento de los mártires de la UCA, que si la memoria no me falla, creo que fue en el 88 o el 89, por ahí, 89 creo que fue, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, David. Ok, entonces creo que hemos participado todos, ¿verdad? Espero no haber dejado por fuera a nadie. Y la idea, como les digo, pues básicamente era eso, era compartir un poquito sobre qué es una sentencia estructural, cuáles son sus características, qué implicaciones tiene. Pasamos a repasar un caso en el contexto de Guatemala que les quise compartir, pero también escucharles a ustedes y que tuvieran la oportunidad de presentar también eh, su aporte personal. Les voy a compartir para ir cerrando ya nuestra sesión porque el profesor Alipe me comentó que teníamos 1 hora y 30 aproximado, entonces quiero ser muy respetuoso de su tiempo porque sé que también tienen otras ocupaciones, pero quiero destacar dos documentos que ustedes van a encontrar en la plataforma. El primero es el programa de la materia, que básicamente es la descripción de qué trata este curso, cuál es el objetivo de este curso y qué unidades o qué vamos a estar viendo. En la primera, pues un poco la caracterización de las sentencias o resoluciones estructurales, técnicas de documentación, también elaboración de una estrategia que incluya objetivos, estructura y una propuesta de acción y la valoración de estas estrategias. De forma general, pues es el contenido de estas unidades. Básicamente, este es como el primer archivo que quisiera que tomaran ahí la referencia. Y también me interesa mucho que revisemos este segundo, que es la implementación de la materia, que va del 2 al 29 de septiembre. Tenemos una primera actividad, ¿verdad? Que es un foro de discusión que no tiene un puntaje, pero el hecho que no tenga puntaje pues no significa que no lo hagamos, ¿verdad? La invitación es, por supuesto, a generar ese diálogo y entonces, pues los invito a que puedan ustedes participar en este foro, ¿verdad? Posteriormente tenemos un ensayo, ¿verdad? Sobre las técnicas de documentación. Básicamente, esta es una de las tareas, digamos, fuertes por el tema del puntaje, 40 puntos. Ustedes en la plataforma van a encontrar toda la descripción paso a paso del contenido y los requisitos para este ensayo. Comprendo que el estar ya ustedes en el módulo 4 del programa, pues ya han tenido la oportunidad de realizar actividades similares. Entonces, considero que pues ya tenemos un poco más clara la idea. Sin embargo, recuerden que tenemos un espacio de diálogo disponible 24/7 ahí en el portal donde ustedes pueden plantear todas sus dudas. Posteriormente tenemos
dentro de un foro la elaboración de una estrategia de defensa. Esto no tiene como tal una calificación, pero igual es importante hacerlo porque pues mientras más participemos y más generemos el diálogo, pues más vamos a aprender todos, ¿verdad? Y cerramos la última actividad, 60 puntos, que es la resolución de un caso desde el tema de la valoración de estrategias de defensa. Y acá pues algunos elementos que van a tener ustedes a bien el poder tomar en cuenta para su calificación, ¿verdad? No quiero que se me confundan porque el tema de la plataforma, pues en una ocasión anterior, pues estuvo acompañado de una extraordinaria maestra de los derechos humanos, la maestra Rosario Arrambide, ¿verdad? Y entonces, en algún momento, pues podrán ustedes encontrar alguna grabación o instrucción de ella, pero realmente es un material muy valioso, ¿verdad? Yo también les voy a compartir, pues también las grabaciones correspondientes para que ustedes lo puedan tener a la mano y pues la clarificación de las instrucciones de trabajo, ¿verdad? Eran los dos documentos que quería que ustedes tomaran en cuenta para revisar el material. Muchísimas gracias, David, por el aporte que nos hace acá sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. Ese tema es extraordinario, ¿verdad? Héctor e Irving creo que no me dejarán mentir, que son de México. Y nos ha dado muchísimo para platicar y para discutir ese tema de la prisión preventiva oficiosa, que aquí en Guatemala también es una cuestión bárbara. Muy bien, para ir cerrando entonces nuestra referencia, nuestra presentación del día de hoy, ¿verdad? Pues al final van a encontrar ustedes algunas referencias perdón, ya se me adelanto aquí la presentación, las referencias de la clase, pero quiero cerrar con esto, ¿verdad? Para cerrar nuestra sesión del día de hoy, vamos a hacer una evaluación rápida que básicamente consiste en una tarjeta de salida. Le llamamos, es una técnica interesante, se llama tarjeta de salida porque básicamente lo que queremos es tener una última participación por parte de ustedes. Lo pueden hacer en 30 segundos, no es necesario extendernos tanto, ¿verdad? Y la tarjeta de salida, ustedes pueden elegir cuál es, ¿verdad? Compartirnos un punto clave que hayamos aprendido el día de hoy o una brevísima reflexión también de algo que les haya llamado la atención y hayan tenido la oportunidad de aprender nuevo, de reportar algún aprendizaje y este tema, ¿verdad? Entonces, esto no es necesario que nos extengamos tanto como la participación anterior, ¿verdad? Sino, como dice tarjeta de salida, es tomo la tarjeta y me voy, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la dinámica. Entonces, en el orden en el que ustedes deseen, ya levantó la manita por ahí David, así que le damos primero la palabra. Adelante, por favor, David. Sí, pues como no soy abogado, toda la sesión fue nueva para mí y ya me quedó claro lo de la sentencia estructural y tradicional o convencional. Perfecto, muchísimas gracias, David. Sí, justamente, esa es una de las bondades de este programa, ¿verdad? Porque hay compañeros que tienen formación jurídica y compañeros que no, ¿verdad? Pero la idea es hacer esto, o estos temas que pudieran verse tanto jurídicos, pues más digeribles, ¿verdad? Y la idea es que ustedes logren comprender ese asunto y que hayamos logrado hacer esa diferenciación, estimado David, es una gran ganancia para el programa y para usted. Muchas gracias. Adelante, Héctor, por favor. ¿Cuál es su tarjeta de salida, Héctor? Yo sí creo que también el tema de la estrategia, o sea, estoy pensando en el meollo de este módulo, la estrategia de defensa, pues no, nunca está clara, o sea, no está como ya dicho, ya no, es como un camino por construir y se va haciendo también a lo largo de muchos años, también en el transcurso de un equipo, luego pasa a otro equipo, luego ya se va uno, se va otro, pero creo que la clave es que vamos a decirlo así, ¿no? El querellante, ¿no? El quejoso, no desista, no se rinda y continúe, ya sea en un nivel, ya sea en el otro, pero que continúe. O sea, finalmente, esto me trae como reflexión final de que
pues la justicia no, pues nunca está dada, más bien hay que luchar por ella. Es un trabajo de mucho tiempo. Excelente, muchas gracias, Héctor. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir rápidamente? Nos queda un minuto de sesión. Vamos ahí. ¿Alguien más? María, si nos puede compartir su aporte final. Sí, pues la verdad, yo no conocía tanto este tema y con la explicación que usted dio ya me quedó más claro. Y es interesante porque uno ya puede ver las sentencias de otra manera, ya más a profundidad y las consecuencias que estas tienen y más con los ejemplos que dieron los compañeros. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias, María. Bien, pues muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por disponer de este espacio para poder tener este encuentro y este diálogo. Espero irlos leyendo durante el transcurso de las próximas semanas. Cualquier duda, estamos súper a la orden en el espacio de discusión y pues agotada la hora y 30, pues cerramos nuestra sesión. Espero que haya sido pues de mucho provecho para cada uno de ustedes y nos vemos, por supuesto, en la siguiente sesión que tenemos programada. Ya el profesor Alipio, pues de manera tan diligente que él siempre nos apoya desde la coordinación académica del diplomado, pues estará en comunicación también con ustedes para compartirles el enlace y los recordatorios correspondientes. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos por su presencia, por disponer de este tiempo y pues dejo en el uso de la voz al profesor Alipio para el cierre. Muchas gracias, profesor.